Bueno, siguiendo con los patrones, vamos a continuar con el patrón de los miembros inferiores. El primer patrón que vamos a ver es el patrón unilateral simétrico de extensión de cadera, extensión de rodilla, aducción y rotación externa. Para eso, nuestro paciente va a estar de cúbito prono. El fisioterapeuta va a estar en la parte inferior y realizaremos lo que es la tracción y la aproximación. Tracción y aproximación para poder concientizar el movimiento. Ahora, nuestra posición inicial va a ser flexión de cadera, flexión de rodilla, una abducción y una rotación interna. Y nuestro contacto manual va a ser en la parte posterior del tobillo y en la parte posterior interna de la rodilla. Y su posición final va a ser una extensión de cadera, extensión de rodilla, una aducción y una rotación externa. Ahora nuestro siguiente patrón va a ser patrón unilateral simétrico de flexión de cadera, flexión de rodilla, abducción y rotación interna. La posición del paciente va a estar de cúbito prono, el fisioterapeuta va a ser en la parte inferior y vamos a realizar lo que es una tracción y aproximación. La posición inicial va a ser extensión de cadera, extensión de rodilla, una aducción y una rotación externa. Y el contacto manual va a ser en la parte posterior del tobillo y en la parte posterior anterior de la rodilla. Y su posición final va a ser una flexión de cadera, flexión de rodilla, una abducción y una rotación interna. Nuestro tercer patrón del miembro inferior es patrón unilateral simétrico de flexión de cadera, extensión de rodilla, aducción, rotación externa y flexión plantar. El paciente va a estar de cúbito supino, el fisioterapeuta va a estar en la parte inferior y realizaremos lo que es la tracción y la aproximación para poder concientizar. Tracción, aproximo, tracción, aproximo. Ahora, la posición inicial va a ser una extensión de cadera, una extensión de rodilla, una abducción, una rotación interna y una flexión dorsal. Y nuestro contacto manual va a ser en la parte plantar y en la parte interna de la rodilla. Y su posición final va a ser una flexión de cadera, extensión de rodilla, una aducción, una rotación externa y una flexión plantar. Ahora vamos a ver el patrón número 4. El siguiente patrón es el patrón unilateral simétrico de extensión de cadera, extensión de rodilla, abducción, rotación interna y una flexión dorsal. Nuestro paciente va a estar de cúbito supino, el fisioterapeuta va a estar en la parte inferior y realizaremos lo que es la tracción y la aproximación. Tracción, aproximo, tracción, aproximo. Su posición inicial va a ser una flexión de cadera, una extensión de rodilla, una aducción, una rotación externa y una flexión plantar. Nuestro contacto manual, ¿dónde va a ser? En la parte posterior de la rodilla y en la parte del antepié. Y su posición final va a ser una extensión de cadera, una extensión de rodilla,
una rotación interna y una flexión dorsal. Ahora vamos a ver el patrón, que es el patrón unilateral simétrico de flexión de cadera, abducción de cadera, rotación interna y extensión de rodilla. Nuestro paciente va a estar de cúbito supino, el fisioterapeuta va a estar en la parte inferior y realizará lo que es la tracción y la aproximación. Tracciono y aproximo para poder concientizar el movimiento. Ahora, su posición inicial va a ser posición neutra, aducción, rotación externa. Rotación externa va a ser extensión de rodilla. Y nuestro contacto manual va a ser en la parte lateral del tobillo. Y su posición final será una flexión de cadera, una abducción, una rotación interna y una extensión de rodilla. Ahora vamos a hablar sobre el sexto patrón, que viene a ser patrón unilateral simétrico de posición neutra, aducción, rotación externa y extensión de rodilla. La posición del paciente va a ser de cúbito supino, la posición del fisioterapeuta va a ser en la parte inferior y realizaremos lo que es tracción y aproximación. Tracciono y aproximo. Su posición inicial va a ser una flexión de cadera, una abducción de cadera, una rotación interna y una extensión de rodilla. Y el contacto manual va a ser en la parte interna del tobillo. Y su posición final será su posición neutra, una aducción, una rotación externa y una extensión de rodilla. Ahora vamos a ver el patrón número 7, que es el patrón bilateral simétrico de posición neutra, abducción, rotación externa y extensión de rodilla. El paciente va a estar de cúbito supino, el fisioterapeuta va a estar en la parte inferior y realizará lo que es tracción y aproximación. Tracciono y aproximo miembro y tracciono y aproximo el otro miembro. La posición inicial va a ser flexión de cadera, abducción, va a ser una rotación interna y una extensión de rodilla. El contacto manual va a ser en la parte interna de los tobillos y su posición final será esta: la posición neutra, una aducción, una rotación externa y una extensión de rodilla. Ahora vamos a hablar sobre el octavo patrón de los miembros inferiores. Este patrón es patrón bilateral asimétrico de flexión de cadera, abducción, rotación interna y extensión de rodilla. La posición del paciente va a ser de cúbito supino, la posición del fisioterapeuta va a ser en la parte inferior y vamos a preparar a nuestro paciente haciendo tracción y aproximación de ambos miembros. Su posición inicial va a ser
la posición neutra, una aducción, una rotación externa y una extensión de rodilla. Nuestro contacto manual va a ser en el lado externo de los tobillos y su posición final va a ser una flexión, una abducción, una rotación interna y una extensión de rodilla. Ahora vamos a ver el noveno patrón y el último patrón también. Este patrón es patrón bilateral asimétrico de una posición neutra, aducción, rotación externa y extensión de rodilla. Y la otra es flexión, abducción, rotación interna y extensión de rodilla. La posición del paciente va a ser en el cúbito supino y la posición del fisioterapeuta va a ser en la parte inferior. Haremos tracción aproximación tanto en el miembro derecho como en el miembro izquierdo. Tracciono, aproximo. Un miembro vamos a hacer la posición neutra. Entonces su posición inicial será una flexión, una abducción, una rotación interna y una extensión de rodilla. Mientras que la otra va a ser posición neutra, una aducción, una rotación externa y una extensión de rodilla. El contacto manual en una va a ser en la parte interna y en la otra va a ser en la parte externa. Y el movimiento que vamos a realizar va a ser este. Uno va a terminar en lo que es una posición neutra o una abducción, una rotación externa y en una extensión de rodilla, y la otra va a terminar en una flexión, en una abducción, en una rotación interna y en una extensión de rodilla. Eso ha sido todo. Espero de que les sirva mucho. Muchas gracias.